pueda cubrir otras necesidades, ¿no? En el conjunto, porque lo pensábamos en términos como globales, del trabajo, del disfrute, del desarrollarse, del vivir bien, y lo que habíamos propuesto tenía que ver bastante con eso. Y lo último de que con quiénes y todo eso, fue que con las mismas personas que nosotros hicimos estos talleres, ¿no? A lo largo de, bueno, todo el 2022 casi trabajando así, y realizamos a fin de año una actividad en conjunto, digamos, con ellos, que hicimos como duplas de trabajo, donde participaron niños, adolescentes y adultos mayores, que eran las personas que hasta el momento no habían sido relevadas, digamos, para considerar esas voces también a la hora de el desarrollo de esta visión de San Benito 2040, que es lo que finalmente quedó. A partir de ello nos propusimos como dinámicas diferentes para poder trabajar, obviamente, con niños que eran de 4 o 5 años, después adultos mayores. Fueron distintas dinámicas, salió un rap a partir de eso, porque hay un taller de rap en San Benito, entonces los mismos adolescentes participaban, lo hicieron. Un cuento, hicimos una cápsula de tiempo también, donde escribieron cómo se imaginaban en ese tiempo, lo enterramos, quedó ahí guardadito, marcado en el Parque Vieites, con intenciones de ser descubierto como dentro, en el 2040, que es la meta. La dupla se hizo con gente del municipio. Ah, sí, la dupla estas de trabajo era alguien del proyecto con alguien del personal de San Benito que habían participado en los talleres. Como fue buena, como hubo mucha aceptación de parte del municipio de San Benito, la misma gente que participaba con nosotras dentro de los talleres se ofreció a sumarse a participar y ayudó en la convocatoria, y también se sumó al pensar ideas para poder hacer ese último evento de cierre, digamos, que también fue algo que se destacó y que estuvo muy bueno, porque eran ellos mismos, digamos, que se habían escuchado, que habían llegado a ciertas conclusiones y que se sumaban a participar, así que estuvo muy bueno eso. Laura estaba preocupada que si íbamos a poder hablar 15 minutos, pero por si llegábamos, no. Los impactos, lo último que digo, que a partir de todo eso, ese relevamiento que se hizo, presentamos un documento con líneas estratégicas tenidas en cuenta para el plan de desarrollo, líneas de acción como para ir considerando, y que lo que nos encontramos ahora fue que ya están como empezando a implementar cosas de lo que surgieron a partir de ahí. Listo. Gracias, Vicky y Laura. La idea igual es que, que podemos seguir interviniendo, así que buenísimo. Bueno, un montón, nos quedan ahí un montón de puntas para retomar, también los equipos que quieran continuar, cualquiera de las otras dos narrativas. Decidan ustedes quién quiere continuar. Bueno, como quieran, está bien, tomamos ahí un poco la posta. Bien, nosotros acá con un proyecto de investigación que ha sido aprobado recientemente, en septiembre, en el cual está como codirectora Verónica Villagra, acá Walter Serrano también integrante del equipo, también participando en forma virtual, integrantes del equipo Lore Puntín y Belén Romero, más otras integrantes como Evelyn Frank y Vanessa Falconi y Teli Chelotti, que no sé si están porque en esto de la virtualidad por ahí uno no llega a ver a todos. Y nos acompaña Sofía Basso, que es una colega, trabajadora social y integrante y trabaja en la función pública en la Dirección de Economía Social, anterior Secretaría de Economía Social, porque la convocamos justamente para traer esto de como experiencias y narrativas a partir de esa propia institucionalidad de la economía social, solidaria y popular. Porque pensábamos también en esta articulación, en un proyecto que inicia como un espacio en el que no solo compartimos algo de nuestra trayectoria e interrogantes, por lo cual, a partir de lo cual construimos esta idea de proyecto de investigación, entonces justamente poder articular más que una presentación a través de categorías o un marco conceptual, sino también poder hilar ya
con algunas apreciaciones que podamos ahí ir recogiendo desde estos mismos aportes de Sofía. ¿Qué nos planteamos? Bueno, justamente en este proyecto de investigación que lo denominamos Institucionalidades en torno a la economía social, solidaria, popular, discursos, prácticas y actores, justamente tratando de identificar que a partir de la desestructuración del mundo del trabajo, ya desde la década del 90 y de transformaciones societales profundas en los ciclos del propio capitalismo por un lado y por otro a partir de las mismas políticas neoliberales como un modo diferente de estatalidad que se fue instaurando en nuestro país ya desde la dictadura, también a partir del 2003 se empiezan a plantear diferentes tipos de políticas que van a ir acompañando e impulsando diferentes tipos de instituciones que van a justamente impulsar el desarrollo de políticas estatales, instituciones, prácticas, que van acompañando justamente un movimiento de la propia sociedad en la generación, propuestas y demás en torno a otro tipo o modalidades del trabajo. Y en ese movimiento que se realiza a través de las políticas estatales, nos parecía, ponemos el foco, diríamos, en este proyecto de investigación acerca de las diferentes estrategias estatales, instituciones, prácticas, en cómo se fue generando en la propia provincia de Entre Ríos, que ya tiene una ley que en el 2022 cumplió 10 años y que ya tiene otra reforma de la propia Ley de Economía Social Solidaria, y que por lo tanto también queremos recoger en este estudio de tipo exploratorio cuáles fueron esas políticas, qué tipo de rol del Estado se propuso, cómo llega a aquellos actores, aquellas sujetos y demás con los cuales se plantea esa misma política, y también qué concepciones, qué discursos van sosteniendo las diferentes estrategias. Entonces, siguiendo un poco y no queriendo abundar en aspectos conceptuales acerca de esto, sino siguiendo un poco la línea de la propuesta de narrativa, ahí pasarle un poco la palabra a Sofía en torno a las preguntas que nos coloca Nadia en la coordinación, en torno a actores, prácticas y demás bien estas experiencias. Así que, bueno, Sofía, recibimos y compartimos desde acá tus aportes y en todo caso nos sumamos conjuntamente en las reflexiones. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos, a todas, todes. Como bien decía Rosy, mi nombre es Sofía Basso, soy licenciada en Trabajo Social y estoy trabajando dentro de lo que anteriormente era el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, actual Ministerio de Desarrollo Humano, desde hace 12 años. Desde los inicios siempre estuve en el área de economía social, entonces todo el recorrido siempre siguió una misma línea y un mismo campo de acción y de conocimiento. Una de las intenciones que, bueno, me propuse, voy a hablar en primera persona, como para más o menos ir guiándolos para lo que quiero contarles, fue poder hacer transversalizar, digamos, lo que proponía el trabajo social. En aquel momento yo era estudiante cuando entré a trabajar, y luego de graduada también cómo poder ir vinculando ciertos aspectos que hacen a la profesión y también a la propuesta de la economía social, de la cual me fui encantando en el camino, digamos. Al principio, sin conocerla, me topé con una sorpresa porque claramente una de los mitos que se suelen circular a raíz de la economía social, que es este pensamiento de que es una economía para pobres o una economía no formal. Y en realidad, desde la perspectiva de la cual se miró siempre la economía social, por lo menos dentro del ministerio, fue desde una economía de inclusión. Por eso, a partir de ahí, surge la escritura de la ley, con la posterior modificación, que ya lo voy a ir contando. Y entonces, en este marco de pensarla como una economía de inclusión, como una posibilidad de acceder a nuevos derechos, como una posibilidad también de acercar a las personas, no solo como meras beneficiarias, sino también como protagonistas de su propio recorrido y sobre todo enfrentando las modificaciones en el mundo del trabajo, que son cada vez más difíciles
y cada vez más profundas. Entonces, dentro de lo que fueron los distintos programas de economía social, cambiando gestión de por medio y demás, siempre se logró mantener la decisión de la persona como una condición principal, ¿sí? La persona tiene que poder decidir qué es lo que quiere hacer, cómo lo quiere hacer y desde dónde. Entonces, más o menos volviendo a esta pregunta que hizo Nadu al principio de cómo y con quiénes, en el con quiénes, que siempre van a ser las personas que intenten acceder al mercado de trabajo a través de la economía social, no tomarlas, digamos, o encasillarlas en un programa particular, sino pensarlas como actores y actoras de la economía social. No sé si la palabra actoras está bien dicha o no, porque suena rara, pero bueno, quiero hablar en inclusivo, a ver si por ahí la puedo pifiar igualmente, así que pido disculpas. Bueno, en ese sentido, los chicos me habían compartido una cierta guía con algunos puntos, digamos, a tener en cuenta, y uno era los cambios de visión, ¿no? En relación a la economía social en estos 12 años, bueno, ahora un poco más. Y por ahí lo que se me ocurre contar es que si bien al principio se pensaba la economía social, por ejemplo, con una perspectiva o una lógica como del Banquito Popular de la Buena Fe, que son uno de los antecedentes principales de la economía social, desde donde se empieza a pensar acá, en Argentina y sobre todo en Entre Ríos, a trabajar lo que después fue el programa de microcréditos. En primer lugar, se trabaja a partir de esta política que se llama Banco Popular de la Buena Fe, que actualmente sigue vigente. Pero la perspectiva, digamos, de la cual se plantea el famoso banquito, dista mucho de lo que después se terminó trabajando como economía social, digamos, como un campo disciplinar en construcción, como me gusta llamarle en este caso a mí. Entonces, en esos cambios de visión, al principio las bases que sentó el banquito fueron súper importantes y súper interesantes porque se empezó a trabajar en los distintos territorios, con las personas, en reuniones, ya no hacerlas venir al ministerio para solicitar o para averiguar cualquier tipo de herramienta o de programa disponible, sino era a la inversa, trabajar en los barrios directamente, llevando el personal del ministerio hacia los lugares, digamos, los diferentes lugares, que siempre eran prestados, como escuelas, salones vecinales, centros comunitarios, no eran dependencias del ministerio. Entonces se generaba un cambio de perspectiva también de lo que venía siendo el acceso a esta porción del Estado, digamos. Y una vez que llegó a su techo, digamos, como política pública, el banquito no podía mantener el mismísimo espíritu como se trabajaba con el espacio de ONGs y demás organizaciones de la sociedad civil, sino que se tenía que trasladar a una política pública. Por lo tanto, ahí el principal llamador fue el programa de microcréditos, que se generó, como bien estoy diciendo, como programa, ¿no? Como una política pública. En ese sentido se provincializó y se pudo llegar cada vez a más personas. Ese fue mi primer lugar de trabajo y mi propuesta fue poder ampliarle los techos, digamos, al programa y a la economía social, pensando esta nueva línea, y acá se ve, digamos, por ahí el cambio de visión de lo que fue el banquito a lo que pensamos ahora también como parte de la economía social, que es pensar proyectos de reinserción social, donde trabajar la economía social como esta posibilidad, como pensarla como un puente para que personas que no acceden al mercado del trabajo por factores culturales lo puedan hacer a través de la economía social, pero aclarando que no solamente a través de un solo programa o a través de pensar que es la única salida, sino pensarla integralmente. Entonces, trabajar desde la economía social la posibilidad de trabajar en algo que soñé toda la vida o que me gusta y empezar a hacer la formación integral, no solamente desde el oficio, desde la parte más productiva de lo que se quiere hacer, sino también de pensar la parte más técnica, que actualmente es la función que yo estoy desempeñando, porque para mantener, digamos, estos emprendimientos y pensarlos sostenidos en el tiempo, es necesario un saber específico sin el cual estos proyectos caen y ahí carecen totalmente de sentido. Porque una propuesta que no se pueda sostener en el tiempo y que, hablando en criollo, a fin de mes esta persona no llegue a fin de mes o no pueda realmente cambiar y mejorar su calidad de vida, no tendría sentido el planteo. Entonces, a partir de ahí, el trabajo es con otros, siempre es con otras instituciones que también se suman en función de las poblaciones que vamos acordando.
Una de las que ya la mayoría conoce es el Hospital Escuela de Salud Mental, que es una experiencia que se arrancó en el 2015, finales del 2015, con la Facultad de Trabajo Social, y que actualmente se sigue sosteniendo intersectorialmente junto con el Ministerio, en esta misma lógica de poder siempre trabajar con otros e ir fortaleciendo los emprendimientos en capacitaciones específicas, más los insumos, la posibilidad, digamos, de colaboración en la compra de insumos, herramientas para poder seguir creciendo y apuntalar el emprendimiento desde la autonomía, digamos. Ese es como el planteo que se viene sosteniendo ya hace, si no me falla la cabeza, 7 u 8 años. Dentro de esa misma línea también se trabajó dentro de los penales, sobre todo en el penal de mujeres, fue la experiencia más exitosa, digamos, si se quiere, que trabajamos 5 años de corrido, digamos, dentro del penal, con una propuesta distinta a la que se venía trabajando hasta el momento, porque la propuesta dentro de los penales es que los talleres queden dentro del penal y se han pensado en conjunto con la unidad penal y las emprendedoras, o bueno, en este caso, digamos, las personas que participan sean más ambulatorios, digamos, como, bueno, sin un equipo fijo, sin una continuidad, digamos, de las personas. Eso, nuestra propuesta fue cambiarla y fue pensar un proyecto que inicie dentro del penal y se vaya con las chicas una vez que egresaran, digamos, del penal y lo puedan continuar en el afuera. Ese proyecto, como bien decía, me gusta contarlo porque aparte fue un proyecto realmente exitoso. Empezamos a trabajar con 15 mujeres, de las cuales después fueron quedando 8, que fue el número que se sostiene hasta el día de hoy. Y bueno, dentro del penal ellas eligieron hacer encuadernación artesanal. Una vez que el proyecto ya estaba sólido, se compraron los insumos, ellas tomaron microcrédito en ese momento, que era el único programa posible, digamos, para poder financiar lo que necesitaban. Lo devolvieron, tomaron otro, también lo devolvieron. No sé si saben, pero la lógica del microcrédito es circular. Es cada vez que una persona devuelve, con ese reintegro, digamos, con esa devolución, se entrega otro nuevo crédito. Esa es la idea del microcrédito. Bueno, las chicas fueron parte, era la primera vez que se entregaban créditos en los penales, salió bien, digamos, se devolvieron los 2 créditos y después de la pandemia, las chicas, bueno, también hicimos todo un trabajo con la justicia, con los jueces, presentando el proyecto, pidiendo audiencias, sentándonos a contarles de qué se trataba para que también sean parte de este proceso y no solamente les lleguen las autorizaciones para ir a una feria y no entiendan de por qué una feria, de dónde viene y demás. Entonces, bueno, sí hicimos ese trabajo fino de sentarnos con cada juez, con cada causa y presentar el proyecto escrito. La verdad que tuvimos muy buena recepción y a partir de ahí se generó como una sinergia de trabajo realmente entre las instituciones, digamos, que eran parte de este proyecto, que sería el Ministerio quien propone el proyecto, la Unidad Penal y el Juzgado Federal, que es de donde pertenecían las causas de las mujeres. Una vez que ellas cumplen su condena y salen, digamos, el proyecto se va con ellas y actualmente están trabajando en una asociación civil que la fuimos trabajando ya en los últimos años, proponiéndoles que si estaban de acuerdo en alojarlas una vez que las chicas salieran del penal, porque también teníamos que poder enfrentar afuera y ya no tanto con el acompañamiento tan fino del equipo, digamos, del ministerio, sino promoviéndoles otra posibilidad, sobre todo de vinculación y entorno. Entonces buscamos un lugar donde hayan otras emprendedoras con otras historias de vida, con otras posibilidades también, y alojaron, digamos, a estas mujeres. Hasta el día de hoy están trabajando en formar, y bueno, ahí siguen con su rubro, ampliaron más y siguen trabajando dentro de esa misma línea. Sí, Vicky, ¿vos me querías preguntar algo? ¿Cómo estás, Sofía? Vos sabés que yo hice la práctica preprofesional, le contaba a Vicky, con Juan Arbitelli, y nosotros trabajamos las cooperativas que hacían frazadas para los diferentes municipios. Y nos resultó muy interesante estudiar toda esta cuestión de la economía social, que como vos bien decías, no es una economía marginal, digamos, o de gente que por ahí no tiene los recursos, o sí, digamos, pero no para verlo de esa manera. Me resultó muy interesante cómo las cooperativas o sea, 2 cosas. Las cooperativas, habían 2 tipos de cooperativas diferentes dentro de lo que nosotros relevamos, que eran algunas que tenían trabajos como muy afines al Estado, la confección de frazadas, y ese era su punto fuerte, y otras
que habían podido hacer una diferencia y crecer mucho más, que confeccionaban uniformes, guardapolvos y diferentes cosas para organismos privados, y habían ampliado muchísimo más su espectro de trabajo, sería. Resalto esto que vos decís, había mucha gente que había encontrado una salida a la economía de los 90 a partir de las cooperativas, y en el modo cooperativo de trabajo las mujeres encontraban un lugar de encuentro emocional, de encuentro de trabajo y un ámbito propio para repartir hasta las ganancias, o sea, un microclima dentro de sus propias cooperativas que nos resultó muy interesante y muy enriquecedor ver cómo lo desarrollaban distinto de lo que es el comercio tradicional. Y en ese sentido quería sumar Cobijar con un Estado que hoy quizá no está sosteniendo de la misma manera los trabajos cooperativos. Justo se cortó, pero creo que me preguntaste si el programa Cobijar sigue vigente actualmente, ¿no? Ah, bien. Sí, han cambiado los nombres, siguen vigentes, digamos, este programa. Justamente no es parte del área donde yo estoy, sino es un área vecina, pero igual lo conozco al programa, también participé de la escritura del inicio, así que lo conozco muy bien. Y sí, sigue funcionando. El año que viene van a cambiar todos los nombres actualmente, pero hoy se sigue llamando Cobijar y lo siguen trabajando con la cooperativa de Engelfeld y las de Iluanando Sueños, que son de al lado, son de Diamante. Con esas dos cooperativas, digamos, se cerró como en esas dos. No está abierto como si era en aquel momento, que era mediante el RESER, que es el Registro de Efectores de la Economía Social, se hacía la convocatoria. Eso se va a volver a hacer, pero el año que viene. Actualmente se sigue trabajando con estas dos cooperativas. Y justo lo que dice Lauri me da el pie, como también no sé cuánto más tiempo tengo para hablar, por eso quiero ir cerrando, háganme seña, por favor. Quería comentar porque uno de los puntos también era plantear estos desafíos que vienen, ¿no?, en adelante. Y en marco de esto que estaba diciendo, de la reinserción social, el tema de las cooperativas, que en el 2003 se incorpora una nueva figura a través del INADES, que son las cooperativas de inclusión, que se llaman, que acá en la provincia, si bien hay cooperativas que están enmarcadas dentro de la lógica de la inclusión, no son cooperativas de inclusión como dice la ley, porque la provincia no está adhiriendo actualmente. Entonces, uno de los desafíos es conseguir la adhesión para que se creen realmente estas cooperativas de inclusión que toman en cuenta, por ejemplo, las particularidades de poblaciones como con padecimientos mentales, con la posibilidad de haber tenido una historia dentro de las instituciones penitenciarias, o diferentes poblaciones que realmente se encuentran en una situación donde no es posible pagar 6 monotributos. Bueno, ahora con todo el cambio de AFIP y demás, también va a cambiar eso, pero esta nueva figura realmente permite la anhelada personería jurídica de todas estas experiencias, sobre todo, por ejemplo, la que conté del Hospital Escuela, es realmente el paso lógico siguiente que se necesita, lo mismo que con las ex viajeras, hoy manos creativas, también porque es la única forma de poder realmente pegar un salto cualitativo a lo que vienen haciendo, que si bien es real y es concreto porque las chicas producen trabajo, están trabajando en conjunto y pueden llegar a mejorar, de hecho lo han hecho, a mejorar su calidad de vida. El paso lógico es la cooperativización desde un lugar cuidado, como por ejemplo es la propuesta de las cooperativas de inclusión. Así que como desafío realmente lo que vamos a empezar a trabajar fuertemente es en que la provincia adhiera para poder lograr esta figura, por lo menos con estos proyectos que se vienen acompañando, o por lo menos que vengo acompañando en ese sentido. Así que bueno, muchas gracias por la escucha, creo que después vamos a abrir ronda de preguntas, así que me quedo a la espera. Gracias, Sofía, buenísimo. Ceci, Ro, Walter, ¿quieren agregar algo más o damos paso a la tercera narrativa si podemos después hacer una rondita final? Nos parece bien pasar a la siguiente narrativa. No, les queríamos comentar también que nos acompaña acá un profesor de la Universidad de José C. Paz, investigador también en relación a las tramas estatales, en relación al sostenimiento de proyectos, programas condicionados de ingresos u otras experiencias que, bueno, también puede estar aportando en las reflexiones, preguntas que nos pueden incentivar. Bien, pasamos.
Gracias a todo el equipo. Bueno, César y Laura, ahí iba conectando al leer su narrativa, ¿no? El mundo del trabajo y los nuevos contextos con lo que ustedes han presentado, sumamente interesante también, así que le damos la palabra. Bien, vamos a presentar un pequeño PowerPoint que tenemos como para compartir. Ahí se ve. Ahí se ve Laura. Bien. No sé, César, ¿querés que arranque? ¿Querés arrancar vos? No, a comenzar más, después. Bueno, nosotros estamos trabajando en un contexto de un proyecto PID que se llama Trabajadores de Reparto de Plataformas Digitales en la ciudad de Paraná, y tratamos de analizar estas nuevas formas laborales que van acreciendo en la nueva economía, con todo lo que tiene que ver con el capitalismo y cómo se va convirtiendo para poder obtener más ganancias a costa de los trabajadores y quitando derechos. Pero no solo es el proyecto, el PID que estamos trabajando, sino que a través de la cátedra de metodología cuantitativa y análisis estadístico de cuarto año de la carrera de licenciatura de Trabajo Social y la cátedra de metodología técnicas cuantitativas y análisis estadístico de tercer año de la licenciatura en ciencia política, hacemos todo lo que es el relevamiento de campo, de las encuestas, porque, como vamos a mostrar ahora, tratamos de que en la cátedra, a través de una realidad concreta, los y las estudiantes puedan vivir un trabajo de campo y aprender desde el armado del procedimiento que vamos a hacer, las encuestas, hasta ir a territorio, relevar, y después volvemos a la cátedra donde procesamos los datos y generamos unos primeros informes. El PID es más amplio porque tenemos un equipo más grande, entonces también hay un estudio cualitativo atrás de esto, pero con la cátedra, como es cuantitativa, hacemos las encuestas y los relevamientos. Y creo que está Martín Klimovsky, que es uno de los estudiantes que participó este año en el procedimiento. El análisis de la problemática son los deliveries de plataforma, que, como dijimos, con el capitalismo se va reconvirtiendo, y al irse reconvirtiendo, los empleos tradicionales que nos daban estabilidad y beneficios, apareció esta economía que se llama gig economía, que es la economía de consumo inmediato, donde se busca generar necesidades en los consumidores, y el reparto es las plataformas de reparto es una de estas modalidades que aparecen, porque también tenemos otra cantidad que todos debemos conocer. Están los Uber, que reemplaza el taxi, tenemos el sector turístico que está invadido por los Airbnb o todos estos otros sistemas de plataformas, donde se abren empresas que son comandadas generalmente de lugares de países desarrollados, sobre todo Estados Unidos, donde se generan estas empresas unicornio, que es una plataforma que a través de un algoritmo la gente se inscribe y empieza a trabajar en esa plataforma, pero es un trabajo donde, ya vamos a ver, se pierden todos los derechos laborales y te hacen creer que vos sos tu propio emprendedor, y a partir de ahí te hacen desde comprarte el equipamiento, vos vas con el costo, todo el capital. O sea, es que un capitalismo sumamente innovador, en el sentido de que hace que el propio trabajador tenga que poner su capital. Entonces corre con todo en contra, y en Paraná es una de las localidades donde ya después del 2020 se empezó a ver que han penetrado. En el proceso de aprendizaje de la investigación, nosotros en la cátedra lo que hacemos es presentar la problemática. Anteriormente hacíamos trabajos similares, pero hacíamos una votación de la problemática. Lo que pasó es que nos pareció interesante llevar este relevamiento desde la Facultad de Trabajo Social, y ya es el tercer año que nosotros venimos haciendo encuestas. Entonces, también vamos teniendo el mismo relevamiento en la misma época del año, y eso nos hace tener datos de la localidad de Paraná, que también, seguramente César cuenta, nos ha permitido entrar a otras redes internacionales donde están estudiando el mismo tema en distintas localidades, sobre todo en Latinoamérica. Y
la validación del tema, bueno, se realiza con los y las estudiantes. Se diseña el instrumento de recolección porque damos una clase de diseño de instrumento, entonces ponemos a consideración el cuestionario y es retroalimentado como un trabajo práctico donde se dan propuestas, eso después se hace un pulido y a partir de ahí comienza lo que es el relevamiento de campo, que dura a veces entre 3, 4 semanas, depende cómo vienen el ritmo de las encuestas. Y este año lo hicimos y hace 2 semanas terminamos con el relevamiento y ahora estamos en la etapa de análisis de los resultados del año 2024. Y después, como parcial domiciliario que tienen los y las estudiantes para aprobar la materia de métodos cuantitativos, hacen un informe no integral del cuestionario, sino eligen algunas variables y presentan cómo aplicaron los conocimientos de la cátedra en un trabajo con corte cuantitativo que se entrega como un informe con todas las características que nosotros consideramos que son las necesarias para que ellos lo tengan como una práctica incorporada a futuro y que les pueda servir para hacer su tesis o hacer algún otro trabajo de campo. No sé, César, si querés agregar algo o sigo. No, muy bien, Laura. No, simplemente ahí la estoy viendo también a Brenda Ricker, que es la becaria de nuestro proyecto, Martín, algunos alumnas. Nuestra filosofía en esta experiencia que quisimos comentar es un poco que la parte pedagógica por un lado y cómo con los estudiantes poder recolectar datos y obtener evidencias empíricas sobre una problemática que tiene que ver, como decía Laura, con la sucesiva informalización de los vínculos laborales, donde los que más padecen esto son los jóvenes y las jóvenes, que el futuro del trabajo viene siendo realmente sin derechos, como decía Laura. Entonces, ¿cómo podemos obtener evidencias empíricas y visibilizar esta problemática del trabajo en plataforma, que es el futuro del trabajo? Desde la experiencia pedagógica, nuestro lema es que la única forma de aprender metodología y la cuanti, que muchas tienen resistencia, la única forma de aprender es investigando. Entonces, con un caso real que motive a los estudiantes y que ellos sean en primera persona los que tengan que recolectar ese dato. Esto genera que tengan que salir a la calle, que tengan que enfrentarse con los pibes y las pibas en distintos puntos de la ciudad, buscando en Plaza del Bombero, en Plaza de Mayo, contactar para lograr la entrevista. Hoy en día hay nuevos métodos que se puede hacer a través de una encuesta digital, con un QR, con un formulario digital, que elimina la carga de datos, y bueno, todo lo que es el procesamiento de datos, que hoy es, a través de la experiencia de Laura, hay herramientas que uno pone y ya grafica los resultados, facilita toda esta interpretación, el amasado de estos datos. Pero bueno, ese primer contacto no hay inteligencia artificial que lo reemplace. Esa salida a campo del estudiante, la estudiante, que vean las dificultades que implica, ¿no?, con diferentes obstáculos que hemos tenido en todos los años y anécdotas en lo que es la recolección de datos, que es una cuestión trabajosa pero muy enriquecedora para el estudiante. Por un lado queríamos contar esa cuestión pedagógica, pero por otro lado nosotros habíamos preparado un video, porque una cosa es, bueno, ¿cómo se hace? ¿Cuál es la cocina de esto? ¿Quiénes recolectan los datos? Y la cuestión de qué hacemos con los datos, lo preparamos en un video. Yo no sé si se puede pasarlo. Sí. Pero, ¿cuántos minutos tenía César? Como 14, me parece que no era. Un pedacito, capaz. Un pedacito y después les contamos algunos resultados. Dale. Voy a intentar, no sé si... A ver. Mientras César va poniendo por ahí para contar, nosotros estamos relevando que es una población muy masculinizada, que hay muchos estudiantes terciarios y universitarios que están teniendo este tipo de trabajo
y vemos que los salarios son altos, porque algunos nos contestan que ganan más de 1 millón de pesos haciendo reparto. Y eso hace que uno no divise a largo plazo los derechos que pierde, porque es 1 millón, pero 1 millón pagándome mis maquinaria, o sea, mi bicicleta, mi moto, mi casco, mi tiempo, mi seguro si es que tengo. Entonces, esa problemática, ¿cómo hace? Incluso a veces los propios estudiantes nos dicen, pero profe, está bueno este trabajo al final, porque ven los montos y parece como que es algo atractivo, pero bueno, tiene toda esta otra problemática por detrás que no es un trabajo que uno pueda hacer por mucho tiempo porque va a no tener ningún derecho a largo plazo. Ahora sí se ve. Intento, no sé si se va a ver. Este vídeo fue realizado en el marco del proyecto Trabajadores de Reparto desde Plataformas Digitales en la ciudad de Paraná. Trabajo devenido esencial con la pandemia, desarrollado desde la Facultad de Trabajo Social de la UNER. A lo largo de la historia, los hombres y mujeres han llevado adelante diferentes formas de realizar y ejecutar el trabajo. Sin embargo, en la historia de la humanidad el trabajo fue adquiriendo diversos matices y por tanto, podemos afirmar que fue un aspecto cambiante de la dimensión social, difícil de conceptualizar. En las últimas décadas las formas en las relaciones laborales se fueron modificando, y la relación capital-trabajo fueron cambiando de manera vertiginosa dado los cambios del propio capitalismo que transforman y reciclan esta relación. En el siglo XXI entre esas nuevas formas de trabajo contamos con los denominados trabajadores de plataformas, quienes atento a los desarrollos tecnológicos de estos últimos años y a través de los avances de Internet y la interactividad con la Web 2.0 han posibilitado generar nuevos empleos con nuevas condiciones laborales. En esta oportunidad, reflexionaremos sobre los trabajadores y las trabajadoras de repartos conectados a la apps de diferentes plataformas al brindar servicios a la sociedad en la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos, Argentina. La mayoría son jóvenes con una trayectoria laboral signada por la informalidad y esta actividad no es la excepción. No hay un salario de base, no hay licencias por enfermedad, maternidad ni pueden participar en la actualización de las tarifas. Luego no todos aportan al sistema de previsión social ni tienen cobertura de seguro, ni obra social. De cada 10 repartidores que encontramos en la calle, 8 reparten para pedidos ya y 2 para Rappi. 7 de cada 10 reparten motorizados y los 3 restantes lo hacen a tracción humana, en bicicleta. Estos trabajadores están por fuera de cualquiera de las formas de contratación típica. El derecho laboral es reemplazado por el derecho comercial que los contiene y la subordinación está dada por la gestión algorítmica de las plataformas. Por las restricciones para movilizarse de las personas en el periodo de aislamiento social preventivo y obligatorio de la pandemia por COVID-19, fue lo que llevó a masificar este colectivo de trabajadores y trabajadoras de reparto, desplazándose en bicicletas y motos, cargando las características mochilas circulando por las calles de la ciudad de Paraná. En la Argentina se estima más de 80.000 personas afectadas a la cadetería y unas 900 en Paraná, de las cuales unos 300 de ellos son cadetes de plataformas. Son trabajadores jóvenes de alrededor de 26 años en promedio, mayoritariamente solteros y es una actividad altamente masculinizada. La mayoría del 50% alcanza el nivel secundario completo, pero hay otro 45% de trabajadores con educación incompleta y pocos continúan sus estudios. El rubro gastronómico es el más común en el reparto. Los tiempos de espera hasta recibir un pedido de la app lo llaman tiempos muertos ya que no cobran ningún salario fijo. Los lugares para estacionar en el microcentro no abundan y tampoco hay lugar para resguardecerse de las inclemencias climáticas, ni donde cargar el celular o tomar agua ni disponer de un baño a excepción de que lo permitan los comercios. La mayoría ingresó a trabajar por el boca a boca, recomendado por un amigo, amiga o allegado. Tan solo para el 13% este es su primer trabajo y para casi el 80% es su principal ingreso de dinero. Las empresas de plataforma se caracterizan por no ser los dueños de los activos y su principal forma de participación en el proceso será la intermediación. Eso sí, sus activos modernos serán los algoritmos, la plataforma de software y los datos que procesan.
En este capitalismo digital del siglo XXI, los trabajadores son pensados como una suerte de socios o asociados a las empresas de plataformas y no empleados de ellas. El principal motivo de ingreso a este trabajo es la tan ansiada autonomía e independencia, el imaginario de no tener un jefe y no cumplir horarios, trabajar a voluntad dirigiendo los horarios como un monotributista. Este cuadro de situación les posibilita a las plataformas la reducción de costos de coordinación y transacción. Dicho con más claridad, a las empresas contratadoras se les permite evadir el pago de las prestaciones sociales, cargas impositivas laborales y costos de formación y capacitación. Algo que ya debe venir incorporado en las personas junto a su celular y movilidad. Hay mucha rotación de trabajadores porque el promedio de permanencias es de apenas 10 meses en este trabajo. El 77% no alcanza a estar un año y tan solo el restante 23% se mantiene y continúa hasta 2, 3 o 4 años inclusive. ¿Hace cuánto trabajas en el reparto? Bueno, ahí vienen ya los testimonios y es bastante más extenso. Pero no queremos que nosotros, que les agarre un cargo de conciencia de culpa porque piden las cosas por pedido ya. No se trata de eso, sino que se trata de un poco de visibilizar, de convertir algo que es cotidiano en la realidad, convertirlo en un problema de conocimiento científico, diría Samaja, problematizarlo, discutirlo y a partir de ahí, bueno, replicar la necesidad de estos trabajadores y trabajadoras jóvenes, sobre todo, que padecen de una cuestión de informalidad, que viene de la mano con el progreso de los avances tecnológicos para convertirse en esto que es el trabajo que llegó con la pandemia para quedarse, porque esto surge en la pandemia en el 2020, pero después con el tiempo los hábitos de los propios consumidores y las pocas posibilidades y oportunidades laborales que presenta la ciudad de Paraná hacen que no haya otra cosa y que esto permanezca como un empleo, aunque informal. Bueno, y como para sintetizar también una cuestión muy clave en estos momentos turbulentos que estamos viviendo, que está puesta en tela de juicio la cuestión del ordenamiento de esta actividad, el ordenamiento jurídico, es decir, la intervención del Estado regulando esta actividad, garantizando algunos derechos para el eslabón más débil de este ecosistema. Esto es un ecosistema donde están los pibes y las pibas que trabajan y necesitan ese ingreso. Están los consumidores que ya lo incorporaron como un hábito de pedir, por ejemplo, la comida. Pero están también los comerciantes y la plataforma está ahí como intermediaria. Es un ecosistema delicado en el cual muchos dicen que si el Estado interviene lo arruina. ¿Esto cuándo surge? En 2023, donde empiezan a soplar unos vientos libertarios, una cuestión de que el Estado lo que toca es para empeorarlo. Entonces, estamos justamente en un momento que no es el mejor y donde el reclamo aparece subsumido y casi lo que antes era una protesta, una marcha, un paro, hoy se ha convertido en apenas un reclamo intermitente en algunos puntos de los grandes centros urbanos de Argentina. Acá en Paraná, nada. Y lo que dificulta más que nada en Paraná es que ellos se reconocen pero no se conocen. ¿Qué quiere decir esto? Ellos se ven porque tienen una mochila, los colores rojos, el naranjita del Rappi, se reconocen que son colegas, ¿no? Que son compas, pero no se conocen, no se identifican como un colectivo por el cual ellos puedan aspirar a un reclamo como colectivo laboral. Tampoco en esta cuestión de la no intervención del Estado aparece la cuestión de la desconfianza en los sindicatos. Entonces, vas a encontrar de que ellos no quieren saber nada con un gremio. Y por último, una cuestión menor es que en Paraná no hay ninguna asociación
ni agrupación, ni gremio que luche por sus derechos. Entonces se encuentran desprotegidos, más que en otras ciudades que, como decía Laura hoy, lo estamos trabajando esto con una red que se llama Red Lab Internacional, conformada por Brasil, México, Colombia, Uruguay y Argentina. Nos reunimos cada 15 días y el problema es exactamente lo mismo. Las problemáticas son las mismas en Latinoamérica. Así que intercambiamos ahí cosas. Pero, bueno, para cerrar, a mí me preocupa la pasividad y la inactividad de Paraná. Es como no... Puntualmente eso es lo que me encantaría poder despertar conciencia, o desde el proyecto o desde la universidad, que podamos por ahí despertar algunas pasiones para justamente reclamar algunos derechos, reivindicar algunos. Laura, ¿vos querés agregar algo? No, creo que ya dijimos todo y que quedamos para las preguntas. Bárbaro. Buenísimo, gracias César y Laura. ¿Este video está colgado en algún otro lado para que podamos acceder al video completo? Nosotros lo compartimos en la planilla que completamos para la jornada. Hay un link. Sí, pero ese link nos decía erróneo cuando fuimos a abrirlo. Le paso uno nuevo. Ahí va. Lo hice recién. Buenísimo. Ahí está, para que lo miren completo. Lo pasé para el chat. Gracias. Bueno, han salido muchas cuestiones, ¿no?, que se iban como dialogando, o al menos a mí me iban como surgiendo algunas preguntas a medida que lo iba escuchando, y bueno, ahora la idea es que también tenemos unos 15 minutos, no nos ha quedado mucho. De igual manera creo que se fueron ahí dando cuenta de algunas reflexiones que propusimos al principio, pero la idea también es que podamos intercambiar y que ustedes puedan intercambiar también, ya sea entre los equipos o quienes estén presenciando la mesa como asistentes. Que bueno, dejamos ahí para que puedan, si hay preguntas, reflexiones. Alguien que rompa el hielo, el docente invitado que tenemos ahí. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, un gusto saludarles. Mi nombre es Martín Ornes, soy docente de la Universidad Nacional de José C. Paz y también investigador de CONICET por la Universidad Nacional de San Martín. Como les contaba Rosana, he trabajado sobre los programas de transferencia monetaria, pero en particular en el municipio de San Martín hemos llevado adelante con la universidad un relevamiento sobre empresas recuperadas y cooperativas, así que he trabajado algunas de las temáticas que ustedes conversaban, y en función de eso me surgían algunas preguntas, tanto para la exposición que desarrolló Sofía y también para algunos de los aspectos que mencionaba recién César, y es pensar, digamos, si en los colectivos, en las cooperativas, en las organizaciones, está instalada la categoría de trabajador, ¿no?, o trabajadora, para problematizar la inserción, ¿no?, en el sistema productivo. Porque pienso algo interesante que decía César, por lo menos nosotros en San Martín vimos una experiencia de trabajadores de Rappi y otras aplicaciones que se organizaron como cooperativa y crearon una plataforma Reparto San Martín, digamos, y entonces brindan servicios en el distrito, y justamente esa cooperativa surgió de la necesidad de problematizar la categoría de trabajador-trabajadora, ¿no? Pero, bueno, en otros contextos no surge esa problematización, ¿no? Entonces, digo, ahí hay algo para que me gustaba conversar y escuchar las experiencias de ustedes, si está esa idea, ¿no?, del reconocimiento de esa categoría histórica, si se forja desde ahí alguna identidad, y si esa identidad permitiría pensar algún proceso de organización colectivo, ¿no? Esa es la inquietud que me surgía un poquito. ¿Puedo? Adelante, César. Gracias, gracias.
es interesante, claro, que ellos se perciban como trabajadores. Lo que pasa es que han hecho un excelente trabajo en las plataformas en convencernos en que son trabajadores independientes. Y con la ley esta de Macri del capital emprendedor, que son los denominan emprendedores, ellos son, más que trabajadores, son autónomos, ¿no? Entonces ellos ponen su moto, y yo digo, cuando rompan la moto, cuando la moto haya que cambiarla, no sé cuánto sale una moto, la ropa, el celular, el desgaste de todo ese capital, porque ellos se sienten como emprendedores, más que como trabajadores, ¿no? Entonces, hay una cuestión ahí endeble, que si no se trabaja esa percepción, ¿no? Y en ese sentido, eso es lo que te quería decir, que han hecho un gran trabajo las plataformas, en venderte esto como que esto no tiene techo, de que podés ganar todo lo que vos quieras, que lo único que necesitas es poner tu tiempo y tus capitales, ¿no? Y no tiene techo para crecimiento. No sos un simple trabajador, ¿eh? Te manejás solo, ¿no? Y eso es lo que ha hecho también que este trabajo de reparto sea tan exitoso, porque los mismos trabajadores dicen, no queremos un trabajo formal, no queremos cumplir horarios, queremos esa flexibilidad horaria, no queremos tener un jefe. Eso también es nuevo de los jóvenes, que sorprende. No quieren estar en el típico trabajo formal como éramos nosotros, yo hablo por mí, que soy mayorcito, de estar en una oficina, digamos, un trabajo tradicional, ¿no? Y se ve mucho eso en los jóvenes. Entonces, agrego algo ahí, que ellos, si bien perciben todo eso y creen que tienen tiempo disponible, el algoritmo te va también como haciendo que vos hagas distintas cosas. Entonces el algoritmo te va diciendo, si vos trabajás más horas, vas a ganar más. Si vos haces esto o de tal forma, te voy a penalizar. Entonces creen que no tienen un jefe, pero en realidad hay una ecuación matemática metida dentro de una plataforma que te dice lo que tenés que hacer y te va haciendo hacer el trabajo de determinada manera. Vos ves la cantidad de días que trabajan y en promedio trabajan 6 días a la semana, trabajan más de 8 horas, y lo que aparece en este último relevamiento es que para tener más horas trabajando, o sea, ellos le alquilan a otro la app que tienen, o sea, como su número de usuario. Entonces, es como que son 2 personas trabajando, haciendo que una trabaja más horas, porque eso les genera más ganancia. O sea, es terrible la situación, y esto de que me siento independiente, en realidad están totalmente alienados a través de un software. Y cuando le preguntamos por asociaciones o gremiales, como dijo hoy César, es como que lo ven negativo todavía. Si bien aparece, es como negativo. Nosotros no queremos eso. O sea, nosotros somos independientes. O sea, entonces sí, es como otra forma de pensar, y por ahí es la facultad queriendo que ellos pidan por sus derechos, pero ellos no quieren por ahora, no están empoderados o en darse cuenta de que podrían pedir por esos derechos. Gracias, César. Laura, Sofía, ¿tenés la mano? Ajá. Sí, la verdad que sí, adhiero totalmente a lo que dicen las compañeras. Y para contestarle a, no me acuerdo tu nombre, pero bueno, el docente que está ahí con Rosy, sí, es verdad, en el ambiente emprendedor, la concepción de trabajo no sucumbe, digamos, al interior de estas poblaciones, sino por el contrario, se identifican y construyen su identidad a través de la palabra emprendedor. Y este último tiempo, digamos, como más o menos el contexto que venía contando César, también la palabra emprendedor se usa en realidad para emprendedores que tienen otro tipo de empresa, literalmente, porque se autoperciben emprendedores y dicen ser emprendedores, pero son empresarios a un nivel muy alto. Entonces, ese choque entre la misma palabra de las mismas poblaciones, las poblaciones de la economía social, han utilizado marcar la diferencia de decir, somos emprendedores de la economía social o somos emprendedores de la economía popular, algunos. Por ahí hay diferentes formas de nombrar.
pero la palabra trabajo la utilizan para decir estoy trabajando o tomo mi emprendimiento como un trabajo, pero no para identificarse como trabajador, ni autónomo, ni trabajador independiente, sino utilizan emprendedores y, bueno, marcan la distancia, digamos, con los nuevos emprendedores, digamos, más de otro nivel, digamos. Gracias, Sofía. Yo voy a aprovechar ahí la pregunta que hizo el compañero para preguntarles a Vicky y a Laura de la primera presentación. Ustedes en la narrativa hablaban de que San Benito se había construido como una ciudad dormitorio, creo que lo decían, ¿no? Donde la gente iba a dormir, pero su vida laboral y recreativa, digamos, no estaba, ¿no?, en la ciudad. Y bueno, y en torno a lo que se viene discutiendo de los otros dos proyectos, bueno, se han podido ver, digamos, en estos diagnósticos que realizaron con trabajadores y trabajadoras municipales y con organizaciones de la sociedad civil, digamos, cómo se configura en una ciudad al ladito de Paraná, metropolitana, digamos, bueno, cómo se configura tanto desde la economía social o desde esta realidad que nos plantea el proyecto de César y de Laura en torno a las juventudes y el mundo del trabajo. ¿Verdad? Como para poder ahí enganchar el hito. No se escucha. A ver. ¿Ahora? Ahora sí. Andamos moviendo por todos lados. Se escucha bajito. ¿Ahí mejor? Ahí sí. Dale. Lo que decíamos esto de ciudad dormitorio y todo, que era lo que les comentaba, que por ahí de plantear el San Benito una ciudad para vivir, tenía que ver con eso, también poder como romper con esa idea de que existía, pero también obviamente salían un montón de estas cuestiones de que estamos viviendo acá porque ya tenían como su vida constituida en Paraná sobre todo, ¿no? Las personas que estaban allá y eventualmente habían podido como tener su casa, construirla allá, y estaban viviendo allá por eso, pero su vida seguía transcurriendo de esta manera. Obviamente que el tema del empleo y de que qué hacemos en San Benito, siendo una ciudad que quedaba como satélite, digamos, de otras, incluso hasta en comparación con algunos servicios y demás, con Colonia Avellaneda, que tiene características tal vez hasta similares y no necesariamente con Paraná, o incluso con Oro Verde, que también quedaba como en un punto como más intermedio, digamos, entre eso, siempre existía y salieron alrededor de eso. Sí estaban y comenzando, y creo que bastante como organizados, sí, en una economía que podríamos decir más social en algún punto, marcando como emprendedores y red de emprendedores, y estaban tratando de generar mayores espacios, brindarles mayores espacios, sería eso. Desde el municipio, en este caso puntual, ¿no? Y con los comercios pasaba lo mismo. O sea, para ellos, que San Benito creciera, en ese caso, sin importar que sea una ciudad dormitorio por ahí en este plan que estábamos hablando, ellos, si vos tenés un comercio, más gente que esté, digamos, a vos como trabajador y dueño, digamos, en ese caso te conviene. Pero ellos también se veían, y que creo que a partir de esto, los comerciantes lo que surgió era la necesidad hasta de ellos organizarse, como que hasta hablaron de la posibilidad de crearse como cámaras de comercio, hablaban o eso, porque si bien estaban en una ciudad que es relativamente chica y que incluso se siguen diciendo pueblo, digamos, ¿no? Ellos, como que esto de la amplitud o lo que había crecido hacía que hoy no se conozcan de la misma manera como se conocían, y esto que decía César, tal vez como se reconocen pero no se conocen, también valía, y este espacio de encuentro, transitar, digamos, esto, como que las problemáticas eran las mismas. Lo mismo pasa con los emprendedores, que ellos reclamaban o demandaban sería la palabra, mayores lugares y de que se los priorice respecto a emprendedores de otro lado, por ejemplo. Entonces, que si se iba a hacer algún tipo de evento, festival o lo que sea, donde se brindaran estos espacios, que se prioricen a los emprendedores de San Benito por sobre emprendedores de Paraná, por ejemplo, ¿no? Entonces,
Obviamente que es una problemática que surgía y surgía demasiado y que creo que tiene que ver con estas dimensiones y que siempre esta idea de que en lugares más grandes vas a encontrar mayores posibilidades de desarrollarte hasta en este plano de lo laboral, pero al mismo tiempo intentaban generar espacios ahí. Pero sí, en términos formales, de trabajo formal, en San Benito, las posibilidades que ellos veían era o sos trabajador municipal o trabajabas como en la educación o en la escuela, como más empleo público que privado, por decir, ¿no? Entonces, que lo que tendría que ser privado tiene que ver con ser emprendedor. Gracias, compañeras. Bueno, estamos medio en hora, pero si quedan alguna otra vueltita de reflexión o de consulta, preguntas, Tami y Ropiero. Si querés, Bueno, lo Ro. mío cortísimo nomás, como para aportar a la reflexión, ¿no? Escuchando las tres narrativas muy interesantes, se me ocurría este carácter de planificación que tienen ante una situación problema, ya sea ante las modificaciones en el mundo del trabajo, el avance de la tecnología, los cambios, como comentaban las compañeras de San Benito, de idiosincrasia de una comunidad, que bueno, la necesidad de que para que sean sostenidas a futuro deben acompañarse de líneas estratégicas y allí, bueno, la importancia de una presencia estatal para un plan de desarrollo que lamentablemente en este contexto está siendo muy, muy demonizado, pero bueno, creo que tenemos que seguir apostando a eso, ¿no? Gracias, Cami. Ro. Sí, bueno, nada, rescataba también muy interesante poder escucharnos aquí en las distintas estrategias, interesante la articulación con la propuesta de grado de nuestra materia Quanti. Y la verdad que, bueno, muy bueno me pareció la comunicación también en video, lo rescato porque es algo de divulgación que hizo a que, no sé, se busca, probablemente lo ha difundido la Facu, pero si logramos que se difundan también como actividades, está bueno el esfuerzo de ese video, que no sé bien cómo lo realizaron, si fue con estudiantes o demás, que es interesante también. Y nada, acá compartíamos con Martín que compartimos un artículo del proyecto anterior, que nosotros también es como que llegamos a partir de un camino, un derrotero, a esto del trabajo de la economía social popular, a partir de, bueno, indagar respecto de las categorías de intervención social, como el campo más amplio en el cual se inserta la política social, y ciertas categorías como la territorialidad y la politicidad y esos procesos sociales que se van gestando en los territorios y que en los cuales se producen determinadas políticas sociales y demás. Eso nos llevó, porque en el proyecto anterior indagábamos justamente a partir de la implementación del salario social complementario, de la ley de emergencia social, que se sancionó en 2016, a instancias de organizaciones sociales más amplias, y justamente acá Martín nos recordaba que justamente estas interpelaciones diferentes en relación a la categoría trabajo, trabajador, en las cuales como están involucrados movimientos sociales, como nosotros brindamos a partir de Barrios de Pie y la CCC, tomamos contacto con las dos organizaciones, y bueno, su interpelación estaba fuerte en relación al trabajo, y también él se incorporaba en algunas de las reflexiones que hacíamos en relación al trabajo político. Entonces también el trabajo político, la relación que se realiza dentro de las organizaciones, que es parte del trabajo, aúne y construye esa trama de lo social en el que el sujeto también se va construyendo y colectivizando. Entonces me parece que también queda ahí como un hueco que está interesante en el de ustedes, en el trabajo sobre estos trabajadores a partir de las apps,
la volatilidad de permanencia en el trabajo es un montón de esta estructura que marcaba Laura también, además toda la estructura como que compele a que no te colectivices, o sea, no está esa posibilidad. Por momentos a mí también me generaba intriga porque en algún momento los veía como juntos, juntarse a esperar, por ejemplo, al costado de la Facu Vieja sobre Andrés Pasos, la Facu Vieja, a la noche, por ahí vos los veías como, bueno, intercambiando, como juntándose en los mismos lugares en la espera, en vez de estar solo en cualquier lugar, que en realidad sería lo común, digamos. Y bueno, los veías ahí como en algunos intentos, pero también hay mucha volatilidad, o sea, lo que ustedes refieren, poco tiempo, no llegan pocas veces a un año de permanencia en eso, bueno, no hay posibilidades, pero también si hay algo a hacer, esta experiencia que traía Martín pensaba decididamente un proceso de colectivización. Y los trazos generales de la política social muestran justamente toda una tendencia hacia la descolectivización en las políticas neoliberales. Es lo que hizo el gobierno de Macri cuando desarmó todo lo que era la Argentina Trabaja y Ellas Hacen, y retiró la cooperativización, descolectivizó, y ahora nuevamente se volvieron a desarmar el potencial trabajo que en el proyecto anterior nosotros veíamos cómo las personas construían también un lugar en el mundo, un lugar donde hay otras expectativas, necesidades, formas de vida, y se crean y recrean a partir de ese potencial y ese salario social complementario también un lugar en el mundo donde, bueno, ir a preparar la merienda, a partir de eso se participa en talleres de infancia, en otros espacios que las personas construyen comunidad y construyen lo social. En cambio, nuevamente, en este momento, al desarmar el salario social complementario, el potencial trabajo y solo dejarlo de forma minimizada, acompañamiento social y no con las mismas estructuras, justamente volvemos a ver el riesgo de mayor fractura de lo social, lo cual nos interpela a pensar, bueno, para adelante, como cientistas sociales, qué nos vamos a encontrar y qué tendremos que ir pensando y aportando en ese sentido. Que nada, me generaban esas reflexiones. Gracias. Gracias, Ro. Bueno, si no hay ninguna otra manito, para ir cerrando, dos cuestiones quería como resaltar. Primero una reflexión, escuchando a Roxana recién y bueno, y todas las narrativas y lo que fuimos dialogando, bueno, poder también pensar por qué intersticios, ¿no?, de lo que hemos construido en términos de políticas sociales, en términos también de institucionalidad social, se ha podido colar estos sentidos en torno a no pensarnos como trabajadores, en torno a, la legitimidad o no, digamos, que tienen las organizaciones sociales, los sindicatos para un sector de la población. Bueno, más allá de poder pensar el contexto actual, bueno, también poder hacer esas narrativas y esas construcciones, bueno, de por dónde se nos fueron colando, digo, ¿no? Por eso estos intersticios, por donde, bueno, crecieron estas ideas, digamos, ¿no? Y se nos han instalado hoy como políticas de gobierno en el actual contexto. Eso como algo así que me iba surgiendo mientras iba escuchando en términos generales y en términos puntuales de lo que hemos podido escuchar y compartir hoy. Quería resaltar, digamos, en este marco, ¿no?, de defensa de la universidad pública que decíamos al principio, digamos que esta jornada y puntualmente lo que han compartido ustedes da muestra, ¿no?, de lo que hacemos y de cómo lo hacemos, que no es solamente estar dentro de un aula con toda la potencia que eso tiene, sino la manera, ¿no?, en que construimos saber, conocimiento, diálogo también con los diferentes actores, porque ustedes hoy dieron cuenta al menos de tres maneras, digo, ¿no?, incorporando voces de actores claves para las temáticas, en el caso de Sofía compartiéndonos su experiencia, trajeron también la relevancia de aprender a investigar investigando, y ahí, ¿no?, los estudiantes pudiendo
realizar y construir el instrumento de análisis, pero también el trabajo en campo, y las compañeras, digo, en la primera presentación en San Benito, una investigación-acción, así lo marcaban ustedes en su marco teórico y fundamento del PDTS, y bueno, y compartiendo hoy con nosotros la manera en que construyeron participativamente, ¿no?, los talleres. Es decir, bueno, eso es la universidad pública también, y de eso también intentamos construir estas jornadas pensando en las tres funciones, ¿no?, en la investigación, en la extensión y en la docencia. Así, bueno, de mi parte, agradecerles, ya estamos en horarios, pasado 10 minutos, nos quedan un último franja de narrativas y de ponencias a las 6 de la tarde, y bueno, y para quienes son de la Facultad de Trabajo Social, un patio que nos espera con una asamblea interclaustro también, así que bueno, eso es la vida universitaria hoy. Bueno, agradecerles y felicitarnos por habernos encontrado de esta manera hoy.